Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Que tengan un buen y santo día todos ustedes, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y de María, y en el castísimo corazón de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina Santos y Café. Hoy es viernes 2 de mayo, primer viernes del mes dedicado a la Virgen, al Rosario y por lo tanto, día dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y sobre todo diría, hoy es la fiesta litúrgica de San Atanasio, patriarca de Alejandría y gran, esforzado, solitario defensor de la fe cristiana contra la herejía arriana en el siglo IV. Esta mañana Fray Celestino dio la homilía con picos de audiencia significativos. Es increíble cómo sigue adelante esta obra de Radio Domina. Estamos en una situación increíble desde el punto de vista estructural, y sin embargo lo realmente increíble es que tenemos como una red potentísima. Esta mañana, para la misa, había 700 personas en directo. Son cifras importantes porque es una misa de diario. Misa diaria en un día laborable, aunque hoy parece además lunes, porque no sé si a ustedes les pasa. Cada vez es un desastre existencial. Estos 25 de abril, 1 de mayo, siempre te parece que es lunes. Llevamos ya un par de veces con muchos lunes por delante, pero hoy es solo viernes. Entonces, la misa diaria es asistida, participada, con cifras significativas que Tele Padre Pío y TV 2000 muchas veces no logran. Llega Radio Domina Nuestra y esos observan los enemigos, estas cosas. Ahí es donde está la victoria. 700 personas esta mañana para la misa de Fray Celestino. ¿Sabes? No es domingo, no es Corpus Domini, no es Pascua. Es simplemente, entre comillas, un viernes, un primer viernes de mes, el 2 de mayo, 700 personas en la misa de Fray Celestino a las 8. Y sabes, te llena una catedral 700 personas en un día laborable. Una capilla virtual. Fray Celestino esta misma mañana habló de la misión prohibitiva en ciertos aspectos de San Atanasio, cuyo nombre ya es nomen, omen. Atanasio significa en griego inmortal. Realmente Dios eligió para él ese nombre, sus padres, inmortal, verdaderamente inmortal. San Atanasio. Toda la Iglesia, desde el momento en que fue inspirado y hasta hoy, lo digo con emoción, es deudora a San Atanasio. No es un apóstol, pero es como si estuviera en el colegio de los 12 apóstoles por su importancia. Ha salvado, no a la Iglesia, que todavía era, entre otras cosas, indivisa, en el sentido de que no existía. El cisma de Oriente salvó al cristianismo él solo. Y era tal el problema que se reunían por orden del emperador, los obispos desgraciados, apóstatas, malditos como lo son hoy, y hacían sínodos y concilios en los cuales surgía la condena de Atanasio, que en cambio decía la verdad. Declaramos que el obispo patriarca de Alejandría, Atanasio, es causante de división en la Iglesia, provoca una gran confusión en el cuerpo místico del anticristo. Una cosa interesante fue que los papas que se sucedieron, porque él vivió mucho tiempo, durante muchos años, nunca lo han condenado oficialmente. He escrito un libro sobre esto esta mañana. Si no lo recordaba, les invitaría a leerlo. Lo encuentran disponible en Radio Domina Domini. He escrito 2 o 3 novelas, realmente están ahí. Yo no es de apologistas o en las controversias, pero cuando escribes la novela surge la cuota rosa que... La cuota rosa. Hoy estamos en un lugar nuevo, tanto aquí como allá, entre las monjas, los frailes, los sacerdotes, los seminaristas, y siempre hay imágenes sagradas. Cambia el lugar, pero no cambia la atmósfera, el ambiente, como dirían los franceses. Este libro se titula La novela que escribí sobre San Atanasio, el León de Alejandría. Es una novela histórica sobre su vida, que les invito a leer porque así se hacen una idea con 2 resultados. El primer resultado es que fue un hombre, realmente un león. Piensen que 2 obispos como los sacerdotes del sodalicio, algo que se está repitiendo. Por ejemplo, ustedes ven que los sacerdotes que se han asociado a este loco han sido a su vez excomulgados.
reducidos al estado laical, pagan un precio por haber decidido compartir la batalla de Don Minutella. Aquí estamos. Y estaba esa llamada telefónica de esa señora, no recuerdo desde dónde llamaba. Creo que era del Véneto, que decía padre. Pienso que Bergoglio le dio enseguida 2 excomuniones, porque percibió que ella era la verdadera enemiga, el verdadero problema. Y me parece que al final, hasta ahora, siempre podemos esperar. Saben que hoy volveré a hablar del cónclave y esas cosas. Todavía podemos esperar. Hay un núcleo duro del pequeño resto que nada, estás equivocado, don Minutella, al hablar del cónclave, porque no sale nada de ahí. Pero yo lo sé esto, pero no estoy equivocado al hablar. Verán cuánta gente nueva llegará. Ahora procedamos con orden. El primer resultado de la novela fue mostrar la grandeza de este hombre, y el segundo, la herencia que deja. Lo que ha enfrentado es una enseñanza para nosotros. Le hicieron, miren, lo querían matar, lo querían envenenar, le hicieron atentados, lo aislaron, dijeron que había dejado embarazada a una mujer y entonces no existía la prueba de ADN. ¿Han visto que ahora ya no pueden usar esa maniobra? Menos mal, quién sabe de cuántos hijos habría sido yo padre por todo el mundo. Si no hubiera existido la prueba de ADN, eso me salvó. Eso me salvó. Seguirían todavía ahí diciendo que no solo secuestraban a las mujeres, sino que las dejaban embarazadas. Pero como esta arma, gracias a Dios, ya no puede ser utilizada, entonces sobre esto se han calmado, gracias a Dios. No soy padre, en el sentido biológico. A Atanasio le dijeron que había dejado embarazada a una mujer, que luego, estando en su lecho de muerte porque se enfermó, lean la novela, se arrepintió, pidió perdón, y luego un obispo, dijeron que él había matado a un obispo, Arriano. Y luego ese obispo, en cambio, de repente se presentó y dijo, pero si yo estoy aquí vivo, ¿qué demonios? Pero mientras tanto, todo el Imperio Romano, todo el Mediterráneo, había señalado a él, Atanasio, como el enemigo, no a Arrio, que también había sido condenado. Son esas cosas misteriosas, queridos hijos, el mysterium iniquitatis, el mal. Debemos tener paciencia. Ayer en la pequeña Nazaret, mientras celebrábamos la misa, la villa, hay una villa completamente ilegal, totalmente ilegal, construida durante la noche, en poco tiempo. Yo no tengo miedo de decir estas cosas, es la rabia que te da. Pero existe la justicia divina. Te ponen la música alta, ¿quién lo hace? Apenas los que estaban ahí saben que seminaristas. Les había dicho apenas terminemos nosotros de celebrar, también se acaban ellos. Oh, increíble, ite misa ¿es verdad o no? Se acabó la música, tanto que luego salí afuera y con todos dije gritemos adelante con María o Ave María, algo así porque el diablo no deja de molestar. Hay que estar ahí, pacientes, con el rosario en la mano y seguir adelante. Pero San Atanasio tuvo protecciones que nosotros no tenemos. Entonces esto es superado. San Atanasio, porque San Atanasio tenía al Papa. San Giulio, el Papa que lo protegió, lo hizo venir a Roma, quiso conocerlo, lo escuchó y entendió que era un hombre de Dios que proclamaba la verdad. Y entonces no podía hacer muchísimo, pero de todas formas no hubo condena por parte del obispo de Roma, lo cual no es poca cosa para aquella época, allí. Y luego tuvo el apoyo y el respaldo de los monjes del desierto, en particular. Mira el nombre. San Antonio Abad, que era amigo, un fiel admirador. Y él tuvo estos 2 apoyos, pero la Virgen sola los supera a todos. Para nosotros no tenemos al Papa porque no está. No tenemos a los monjes porque los monjes no se entienden muy bien. ¿Qué demonios hacen los monjes de clausura? Pero no se dan cuenta, miren. Es un momento increíble. Pero no se dan cuenta de la herejía, de las monjas de clausura. Dejemos de lado que son mujeres. No es un aspecto despectivo. Quiero decir, no están llamadas a convertirse en protagonistas, a menos que entre ellas haya una Catalina de Siena, ¿no? Pero los hombres... A mí Burke, ¿se acuerdan? Me había pedido que me fuera a encerrar en un convento, en un monasterio. El cardenal Burke, que ahora entra en el cónclave. Vete a encerrarte en un monasterio y reza. ¿Cristo? Yo recuerdo que pensaron que me había llamado para hacerme obispo. Yo estaba convencido de eso. Pero Atanasio, si leen el libro se dan cuenta, la novela que he escrito, lo pueden pedir en secretaría.
Atanasio tuvo un par, incluso además del Papa que no podía ser tocado, de obispos que se pusieron de su lado. Recuerdo a los dos santos, uno no de manera oficial. San Eusebio de Vercelli era obispo de Vercelli en Piamonte. El otro se llama, no se asusten por el nombre. En aquel tiempo se usaba, porque el nombre en sí no es negativo, es el diablo quien lo ha hecho negativo. Lucifer, así se llamaba este obispo, se dice portador de luz. Luego ya no se usó más, pero también era un nombre que se utilizaba en el pasado. Este era obispo en Cagliari. Vercelli y Cagliari. Se reunió un sínodo para condenar, como sucedió con San Atanasio, y ellos dos dijeron que no. Atanasio tiene razón. Imaginen ustedes a este hombre solo lo que tuvo que soportar. Atanasio dice la verdad. ¿Saben qué pasó? Ambos obispos, por haber defendido a Atanasio, depuesto y enviados al exilio. ¿Cristo? Entonces, de verdad, pero Él no nos lo ha dado durante unos 40 años. No sé si ustedes conocen, ¿qué es el martirologio? El martirologio es que cada mañana la Iglesia de Roma te dice quiénes son los santos a ti. Te lo dice el día anterior. Order. Cuando anunciaba hoy la memoria de San Atanasio, lo decía así. Santo Atanasio, y hay esta frase que se usa solo para él durante todo el año, con miles de santos, mártires, hay de todo tipo los santos, pero solo para San Atanasio. El martirologio romano escribe así: todo el mundo se le puso en contra. Esto es lo que a mí me impresiona, no se rindió, quién sabe en qué momentos. Él vivía solo, porque luego luchaba. Quién sabe cuánta lucha interna vivió. Pero es una columna de la Iglesia, es el doctor de la Iglesia, porque también escribió algunos textos. Lo invocamos porque el momento histórico no es menos problemático que el suyo, es más, como ha dicho esta mañana. Muy bien, hermano Celestino. Todo lo que él hizo, San Atanasio, nosotros lo estamos reviviendo en nuestros días de una manera aún incluso peor. ¿Por qué? Porque hoy la herejía parte de la cátedra de Pedro, desde la cátedra de la verdad. Y aquí no nos estamos inventando nada. ¿Se acuerdan de la oración íntegra del Papa León XIII, que en la versión completa de la oración dice esa cosa, que luego fue eliminada porque era demasiado embarazosa? Este es el Papa. Había visto nuestros tiempos, donde el Señor ha puesto la cátedra de la verdad. ¿Dónde está la cátedra de la verdad en Roma? Allí los enemigos han colocado la abominación de la adhesión, ha sido Bergoglio, la abominación de la desolación. Y ahora toda la tropa está en hacer por todos los medios, como ahora te diré dentro de un rato, para llevar adelante la destrucción de la A. Allí se están peleando que ustedes no se imaginan. Porque el proyecto es, tal como dicen estos paladines de Satanás, llevar adelante lo que es el cambio de Papa Francisco. Ya es una dirección. Atrás. Ya han anunciado que el cónclave no durará más de 3 días. ¿Por qué? O porque tienen miedo de que otros no estén de acuerdo. Porque parecería que hay un par de cardenales bergoglianos de nombramiento inicial que no están muy convencidos. Por ejemplo, yo. Anoche recibí una noticia impactante, la di en directo, que pasó un poco desapercibida, pero en realidad es impactante. Cuando fui excomulgado, lo dije anoche y me permito reiterarlo, me llegó aquí a casa. El 18 de noviembre vinieron 4 curas, 2 de Sinisi, donde vivo, y 2 de Palermo, para notificarme la excomunión con un verdadero y propio chantaje. Quizás nunca lo he contado. Aún estás a tiempo, reconoce al Papa Francisco, Alessandro. Olvídalo. Él no es el Papa. Firma, me dijeron. Yo firmé mis 2 excomuniones, acto único en la historia. Único. ¿Desde hace cuánto tiempo existe la Iglesia? 2000 años. Ni siquiera en San Atanasio la he visto. Y no es una broma. 2 excomuniones en el mismo acto. Nunca ha sucedido. Era el Papa Francisco misericordioso que había... Perros rabiosos. Lo han usado. ¿Y quién es este que está diciendo esto? De Sicilia.
de Palermo. Pero ¿quién es este? Tomen nota. ¿Quién es este? ¿Aquí? Y destruyan a Monroe. 2 excomuniones. ¿Por qué decía eso? Porque cuando yo ponía la firma, vi la firma del cardenal, ejecutor del acto, un desgraciado peor que Bergoglio. Porque deben saber que los legisladores de la corte, los aduladores, los asistentes, los lamebotas, y me detengo aquí porque les tengo respeto, porque si no, yo diría groserías. Estos que están en la corte sabían que era un acto injusto, excesivo, agresivo, sin proceso canónico, sin posibilidad de justificar las cosas que decía. Pero si yo digo que existió la mafia de San Galo y presento documentación, tú, Santa Sede, si no eres infame, tú, Iglesia de Roma, si no te has convertido en una, como dijo hoy Fra Celestino recordando mi primera declaración, una prostituta indigna, tienes que aceptar el enfrentamiento y tienes que responder a las cosas que yo digo. No es que me haya vuelto loco, no soy Lutero que quise hacerme, como ha escrito durante años mi iglesia. Ahora, tomen esto. Quedaos con la iglesia de los homosexuales, la iglesia de la conversión ecológica, la iglesia de Suppi, Oyerich, etc. De todas formas, la firma era del cardenal, en ese momento prefecto de la Congregación para el Clero, que se llama Beniamino Stella. Me surgió un instinto de odio, no hacia Bergoglio, sino hacia él. Y así funciona. Que al tirano, tú ciertamente lo combates. Pero te da más rabia a los que están en la corte, porque los tiranos siguen adelante porque existe la corte. Piénsalo. Bergoglio pudo iniciar el proceso de secesión de la iglesia, porque él es un poco, digamos así, por decir Lucifer, Satanás, y esos son las legiones diabólicas, porque si no, ¿qué podía hacer? ¿Bergoglio? Entonces Beniamino Stella afirmó, pues bien, yo dije, primer señor, ayúdame porque siento odio hacia este hombre. Sabéis, sucede. Somos humanos. Es inútil ocultarlo. A veces te viene ese instinto de odio que, sin embargo, si eres de Dios y tienes la mano de la Virgen sobre la cabeza, la Virgen enseguida provee, te manda a los ángeles. Lo hace de inmediato, yo lo veo en mí enseguida. He escuchado una voz suave decirme, creo que era angélica, a su debido tiempo tendrá su justa recompensa. Justa recompensa. Ahora, ayer el cardenal Stella en congregaciones plenarias dijo que el Papa Francisco ha sido un problema y que no debería escribirme. No debería como mínimo decir que si el Papa Francisco ha sido un problema, no fue justo condenar a estos sacerdotes del sodalicio. Así que la situación, como ven, está muy candente. De todos modos, volvamos a San Atanasio para concluir la página relativa a él. Cuando él muere, de hecho, el arrianismo no había sido derrotado. Y esta cosa siempre me ha impresionado. Atanasio murió. Reconstruido, por así decirlo, retomó su papel. Piensen, 5 veces, 4 o 5. Si no recuerdo mal, fue al exilio. ¿Se dan cuenta? 4 o 5 veces al exilio. Pero en los últimos años de su vida pudo regresar a Alejandría, que es una ciudad grande, incluso hoy en día, ciudad del litoral norte de Egipto. Hermosa ciudad, Alejandría. Pocos lo saben. Habría que visitarla, aunque es fundamentalmente musulmana, porque allí están los restos mortales de San Atanasio y de San Antonio Abad. Pocos lo saben, pero habría que ir a Alejandría. Allí están estos 2 grandes santos, el primer monje del desierto y el gran San Atanasio, están sepultados allí en Alejandría. Regresó en sus últimos años. Justo los últimos, los ultimísimos, bastante serenos. La gente, pero él morirá sereno. Pero el arrianismo no había sido completamente derrotado. Es más, no sé si lo sabéis, él muere y continuará durante otros aproximadamente 250 años, el arrianismo, hasta que sea completamente erradicado. Porque, hijos míos, queridos, me gustaría que estuvierais preparados para esto. Aquí estamos ante algo similar. Es una impostura. Es un cóctel de herejías. No es solo una. Aquella arriana era la peor y sigue siendo la peor. No sé si hasta ahora logran seguirme. Estamos en la mañana. Estas cosas de noche, lo más exigente es mejor decirlo por la mañana, son auténticas lecciones de historia. Estaba diciendo que el arrianismo es la peor herejía que existe. Recuérdenlo, no puede haber una peor.
Aunque hayan surgido otras a lo largo de los siglos, quienes han negado la presencia real de Jesús en la Eucaristía, quienes han negado la concepción virginal de María, quienes han negado la infalibilidad del Papa ex cátedra, hay muchas herejías a lo largo de los siglos, pero ninguna supera a la ariana. Hoy merecía hablar de esto, porque es San Atanasio. Ninguna herejía es peor que la ariana. Arrio era un sacerdote de Libia, cerca de Egipto, que era muy bueno hablando, pero feísimo según cuentan. Rechoncho, pero cuando abría la boca, hechizaba a la gente. En el error, sin embargo, como Bergoglio. No había televisión. Pero Satanás siempre encuentra sus medios, porque el imperio lo apoyó, luego la iglesia lo condenó, nada más. Increíble, la iglesia no ha vivido. Hoy sí, hoy es la nueva. Pero antes de hoy, la iglesia nunca ha vivido nada más increíble. Se reunió un concilio con 318 obispos. El Papa no pudo ir y se equivocó al no ir. En ese caso debía ir. Porque no se logra contra el obispo de Roma porque Roma está de este lado. Nicea y Alejandría, Egipto, y aquí, entonces eran los dos mundos. No se dio cuenta de la importancia, entonces envió a alguien, pero debía ir él mismo por la importancia de ese concilio. Además, este año se celebra el aniversario, 325-2025, ¿entiendes? 1700 años. Se suponía que Bergoglio iría a celebrar allí en Nicea. No se entiende bien qué. Volvamos a lo nuestro. Se reúne un concilio para declarar que Arrio es un hereje. Sin embargo, Arrio logró difundir. Entonces la arriana luego morirá de mala manera. Y de Bergoglio. Nunca podríamos saber por qué está protegido por los secretos vaticanos. No existe ninguna realidad de los servicios secretos mundiales, júntenlos. Los secretos, esos, la masacre de Ustica, ¿cómo fue posible organizar el atentado contra Falcone? Por decir la bolsa secreta de Borsellino, esas cosas, ¿no? Las historias de espías. No son nada comparado con lo que se puede conseguir y hacer en el Vaticano. ¿Cómo murió Bergoglio? ¿A qué hora murió Bergoglio? Pero Dios lo permite. Los dos médicos, como saben, uno dijo una hora y una cosa, el otro dijo otra hora y otra cosa. ¿Quién de los dos tiene razón? Mientras tanto, si no dicen lo mismo, significa que uno de los dos miente, o quizás los dos mienten. ¿Y entonces cómo murió Bergoglio? ¿Cómo murió? Para mí, ¿quién sabe cómo murió? Según un teólogo. Para mí, yo gritando. Volvamos, Arrio muere mal, la herejía se reforma, pero nada peor que el arrianismo, porque niega. Diría, en cada casa está la, ¿cómo se llama? La columna principal, es decir, puedes quitar otras, ¿no? Y aquí hemos tenido que arreglar, por ejemplo, para las hermanitas. Entonces, naturalmente, y tú puedes preguntar cómo arreglar, pero el albañil, el maestro de obras, y entonces recuerdo una vez me dijo, mire, movamos esto. Me miró, padre, ¿pero qué quiere mover? Dice, esto es la columna principal. Si usted mueve esto, se derrumba todo. ¿Entiende? Entonces el arrianismo toca la columna principal de nuestra fe cristiana, porque Jesucristo es verdaderamente Dios, es Hijo de Dios, es coeterno al Padre, es el Logos. Si yo he dado las catequesis sobre el Evangelio de Juan, que no por casualidad tanto los arrianos como los neoarrianos, gracias, lo cuestionan como Evangelio, demasiado filosófico, demasiado helenístico, poco judío. El Evangelio de Juan, sobre todo, dice que en el principio era el verbo, Logos. Arrio dice que no. No ha existido realmente desde siempre. Se volvió Dios, pero no es Dios como el Padre. Ustedes entienden que si esto hubiera sido verdad y si no hubiera existido Atanasio, hoy no seríamos cristianos. ¿Seríamos arrianos? Atanasio inmortal en griego, Dios lo llamó así, la iglesia lo repite. Trento ha provisto. Está bien, entonces no hay ninguna peor. La herejía arriana es grave, pero sin embargo la de hoy lo es aún más. Es una situación sin duda peor. Y les digo por qué. Porque aunque el arrianismo sea la peor herejía, la de hoy es un cóctel de herejías, porque es el enfrentamiento final. Cristo y el ejército de Santa.
No sé si alguna vez han visto El Señor de los Anillos, al menos la película. Los orcos, los ejércitos de Lucifer se han alineado todos porque es el enfrentamiento final. Armagedón, como dice el Apocalipsis, es el enfrentamiento final, y entonces hay de todo. La bendición a las parejas homosexuales, la comunión para los divorciados vueltos a casar, el misericordismo, perdonar sin que haya arrepentimiento, todo eso de las mujeres en el altar. Una iglesia de yo aquí no es la doctrina lo que les interesa. La doctrina es utilizada por Brejillo para la construcción de Grayson. Algo nunca visto. El enfrentamiento es tremendo, es tremendo. Bueno, eso era en lo que respecta a Atanasio el Grande. Creo que logré expresar su dimensión gigantesca. Y como todos los obispos estaban allí, charlaban, discutiendo, me imagino a este Atanasio que veía que el obispo de, qué sé yo, Constantinopla, por mencionar los nombres de las grandes ciudades de la época, el patriarca de Jerusalén. Pero hubo el concilio, ves que en un momento dado, que era joven, ya no pudo más, rugió, no calculó el riesgo, porque quien ama a Dios no calcula el riesgo. Luego lo piensa el Padre Eterno, porque no murió mártir. Si hubiera querido, Dios le habría regalado la corona del martirio. Y funciona así, hijos, oritarios. Trump mantiene el apoyo laico. Sobrevivió a un atentado que habría cambiado la historia si hubiera muerto. Dios decidió que siguiera vivo. Atención canonizando. Presento un hecho, no ha muerto, Trump, porque Dios guía, con mayor razón guía la historia de sus dichos. Bien, entonces hoy es viernes, solo quería recordar, luego pasamos al tema de hoy, que sin embargo en el fondo ya está un poco tratado. Así, santos y café, primero santos, Lurcan y viceversa. Y es esto que hoy es viernes, el programa es intenso, así que por la tarde a las 17 horas, en directo, porque debemos rezar. Estoy de acuerdo. Junto con los hermanos del sodalicio, confirmo lo que ha dicho Fra Celestino en la misa. No debemos solo charlar, debemos rezar ante todo, eso dijo él. Intensificar el rosario, eso es lo que debemos hacer. Debemos rezar mucho por esta cosa. Aquí. Hoy a las 17 hay el segundo rosario con el cuarto día de la novena, ¿está bien? El segundo rosario con el cuarto día de la novena, y luego esta noche a las 21 hay el tercer rosario con los pioneros. Pero el rosario breve, porque tengo que hacer la catequesis. ¿Qué quiero decir? Que las letanías y todo el ambaradán litúrgico y espiritual lo ponemos por la tarde. Esta noche vienen los pioneros, pero hacemos solo el rosario, ese con los 5 misterios, porque también tiene que haber tiempo para la catequesis. No sé si he logrado explicarme. Nos estamos preparando para un acontecimiento importante. Espero que todos comprendan la importancia. Si no la comprenden, es un problema para mí. Antes que nada. Y es decir, Milán, 29 de junio de 2025. Ya han llegado varios, algunos diferentes, varios descontentos de la gente del centro sur, por el hecho de que los vuelos aéreos cuestan demasiado. Y si no, tiene que haber alguien que pague, porque la culpa es mía por hacerlo en Milán. Si lo hago en Milán, algún motivo habrá. No es que yo elija Milán por capricho, hasta que se demuestre lo contrario. Nací en Palermo y soy siciliano. Así que quisiera decirles a mis amigos del sur que los entiendo, pero si lo hago en Milán hay un motivo. Sin embargo, quiero decir, organícense sin hablar tanto. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. 2 personas, marido y mujer, de Palermo, me lo hicieron saber ya esta mañana. Ya me lo hicieron saber esta mañana, que compraron el billete de avión, hicieron un cálculo matemático. Queremos ir, nos decidimos y desde hace un par de días que lo están pensando y miran todos los días. Domini cuesta 135 euros. Mira, ha subido de nuevo hoy 140 euros. Está claro que cuanto más tiempo pierdes, más te sube el precio. Si en cambio te decides hoy, hermano y hermana, apulense, calabrés, siciliano, napolitano, es más fácil porque luego desde Nápoles hacia el norte se puede venir en tren. Nosotros estamos más perjudicados, pero vengan igual, hagan un sacrificio. Sin embargo, ya que Don Minutella tiene que tener el hígado, que es el de San Atanasio, el mío es un hígado realmente de elefante.
Entonces entiendo sus dificultades. Pero ¿qué quieren que ahora regionalice las cosas? Y que tenga en cuenta los desacuerdos, los napolitanos contra los milaneses, los apulianos contra los piamonteses. Tiene que terminar así. Hagamos esto. Si todos están de acuerdo, dependerá del aplauso y ya se están preparando. ¿Pero quién está? Pero si no lo he dicho, pero de verdad están ustedes totalmente manipulados. De verdad que los secuestro. Hagamos así. Así no llegará ni la mitad. Pero que cada uno asuma sus propias responsabilidades. Me refiero a aquellos que se han quejado de que es en Milán. Hagamos así. El encuentro en Milán queda como la reunión nacional, ¿de acuerdo? 29 de junio a las 14 horas. Durará exactamente desde las 14 hasta las 18 horas. Exactamente desde las 14 hasta las 18 horas. Para permitir que quienes tengan que tomar el avión el mismo día, que cuesta menos, porque si no tienes que pasar la noche para tener tiempo. Porque si la reunión termina a las 18, el vuelo de regreso es a las 21, 21:30, 22, 22:30. ¿A quién atrapas? Luego que te lo expliquen. ¿Entendido? Tiene ganas de tiempo para regresar. Así que el contrarreencuentro nacional en la fiesta de San Pedro y San Pablo, fiesta romana. Roma, Félix el Papa, las llaves. No sé si por la zona de Siaca sucede, pero aquí se regala, se compra en las pastelerías, pero quizás no en vuestro caso. En efecto, porque es propiamente palermitana. Pero es interesante, es una bonita tradición. En las pastelerías de Palermo, el 29 de junio, preparan una deliciosa galleta grande de masa quebrada en forma de llave. Sí, con toda la... Encima, ¿cómo se llama esa cosa? Con ese azúcar, con varios colores. Es en honor a San Pedro, ¿entendiste? Los palermitanos. No es que haya tal vez una correspondencia entre Palermo y Roma, pero ¿quieres ver? ¿Pero qué es eso? De locos. Pero, entonces lo hacemos. En Milán, la reunión nacional, no hay otras reuniones. Sin embargo, para aquellos que no podéis subir, es obvio que luego nos veremos, porque se hacen los encuentros locales. Entonces se puede hacer uno en Roma. Yo voy a Roma y lo hacemos en Roma. Pero los de Calabria o de Puglia igual no vienen. Porque igual cuesta. ¿No te me equivoco? Pagar cuesta menos. Y entonces, para quien no puede gastar, piensen un poco, 150 euros. Y puede gastar 60 o 70. Cristo, ¿qué cálculos tengo que hacer? Pero ¿cómo es que no me quemo? No lo sé, yo tampoco. Entonces hagamos así. Hagamos Milán y luego su sucursal siguiente la hacemos en Roma o en Nápoles. Pero si me lo permiten, tengo que decir una cosa porque luego siempre somos menos en el sur. ¿Alguien me lo puede decir? Yo no lo entiendo por qué. ¿Por qué desde Roma hacia el norte hay más conciencia, hay más respuesta, hay más sentido de comunidad? En Véneto ni hablar, en Piamonte se están moviendo de una manera increíble. Y en cambio desde Nápoles hacia el sur. Yo soy siciliano, si fuera de Milán no diría estas cosas porque parecería un ataque, pero como soy de Palermo puedo hablar porque hablo de lo que yo vivo. Entonces lo hacemos en el sur, basta. Quiero cerrar aquí, está bien, lo hacemos. En el centro sur, un encuentro para quienes no pueden subir a Milán, porque si uno lo piensa hoy, no quiero meterme en los bolsillos de nadie, por caridad, pero los restaurantes están llenos, incluso entre semana. No lo sé, los demás se mueven por el carnaval a Niza. Yo he visto no sé cuántos italianos, sicilianos, en el hotel donde yo dormía, venían de Licata, de Sciacca, de Agrigento, a celebrar el carnaval en Niza, en Francia. Faltan 58 días para el encuentro de Milán. No se puede sacar un billete hoy, sin embargo, porque está claro que si discutes y charlas, el lunes te cuesta el doble. Y cuanto más tiempo pierdes, entonces ¿por qué Doministella? Lo anticipas 58 días antes, pero para facilitar las cosas, porque yo no lo creo. Lo siento, sí, hay casos límite, lo sé. Pero no me creo que si uno realmente quiere no pueda encontrar, incluso aunque se lleve un bocadillo. Entonces les hago yo el dinero en el bolsillo. Disculpen, tengan paciencia. Hoy cuesta con Ryanair, Palermo-Milán, Milán-Palermo en el día. Para el 28 de junio, 29 de junio,
Puede costar ya hoy son 160, 170 euros, ¿de acuerdo? Porque apartas un poco cada día, si tu esposo, tu esposa, tus hijos están de acuerdo, y luego ¿qué tienes que pagar además? Bueno, te llevas el bocadillo, te compras una naranjada, una cerveza, una Coca-Cola, el café, y si acaso también el paso del autobús, que si la furgoneta les cuesta demasiado, aparte del hecho de que Milán está muy bien comunicada. Pienso qué discurso dar, ahora todo es decisivo. Yo no quiero tener razón, estoy reflexionando con ustedes. En fin, como mucho, pero de verdad como mucho, 200 euros, pero con mucho, por querer ser realmente. Es realmente cierto que no se puede llegar. Yo hablo por los sicilianos, sobre el sacrificio de estos sacerdotes, sobre la situación tan solemne, sobre el hecho de que es elegido. ¿Quién lleva adelante la dirección de Bergoglio? Sobre el hecho de que los juegos están cerrados con ellos y que ahora estamos nosotros. ¿Estás realmente seguro de que tú de Trapani decidiste no venir porque cuesta 200 euros? Entonces no se entendió nada. Mira, me muestran 152 euros, 53 centavos ida y vuelta, ¿entiendes? Vamos, anda. 152 euros hasta ahora. No lo creo. Casi me dan ganas de llorar porque parece que nosotros hacemos los sacrificios y ustedes no quieren hacerlos. No me creo que no se puede invertir, no puede venir toda la familia. Pero sabes, si desde Sicilia en el sur empiezan a organizarse uno por familia, podemos ser hasta 5.000 y batimos el récord de todas las reuniones. Quizás esto no se había entendido, y me da pena porque todo el tiempo santo y sagrado que debo dedicar a la doctrina, a la catequesis, a la información, me veo obligado a dedicarlo a estos aspectos técnicos. Pero tengo razón yo. Tengo razón yo. Porque hoy está costando 152 euros. Salgan de aquí apenas termine Santi e Café, salgan de la casa y vayan a comprar el billete. Pero tiene razón, estos han dejado el traje. Hago un préstamo de 100 euros. Pido ayuda al vecino, al amigo, al pariente. Pero yo tengo que ir a Milán, tengo que levantar la bandera, tengo que gritar la verdad. Todos deben ver que estamos con Don Minutella, que esta es la fe católica. ¿Por qué se hace en Milán? 152 euros ida y vuelta hoy, mañana cuesta más, pasado mañana costará aún más. Pero ustedes ven que los charlatanes, esos que ni siquiera ponen el like, estarán ahí discutiendo, cuesta demasiado, el padre no se da cuenta, yo no me doy cuenta. Luego cerramos la página, vamos al episodio de hoy otra vez, que ya está terminando. He dicho muchas cosas importantes. Podría ser suficiente así, pero tengo que añadir algo. El título de hoy es Condenar a Bergoglio es una prioridad. Detienen los trabajos de nuevo. Han retomado las congregaciones plenarias. Hoy es solamente el 2, 3, 4, 5, 6. Tienen 5 días. Todavía los cardenales para estar ahí discutiendo. Ya he dicho en estos días, y creo que lo han entendido, que las congregaciones plenarias, es decir, reunirse antes del cónclave, son más importantes que el propio cónclave. Gracias. El Papa se elige en las congregaciones, el cónclave es solo un aspecto celebrativo, bonito, porque hay fumata, es negra, es blanca, es gris. El Papa, tenemos Papa, no, es negra, es negra. Están todas las televisiones del mundo. Es todo un aspecto así. Buckingham Palace con la reina Isabel cuando murió y luego se convirtió en el rey Pablo III. Es eso, es el aspecto, ¿me entienden? Es el aspecto celebrativo. Pero ellos entran en el cónclave, salvo en alguna ocasión, ya con esto, conscientes de quién debe ser el kingmaker, el jugador final, el jugador de apuestas, el spoiler man. Apostar por el as bajo que se lo lleva todo. Así que lo están eligiendo en estos días. De eso no hay ninguna duda. Y sin embargo debo deciros con atención, porque aunque he tenido que hacer la arenga para que vengáis a Milán, mi primer compromiso en este periodo, desde que murió Bergoglio, como podéis ver en las catequesis, es profundizar, estudiar, para manteneros en la medida de lo posible partícipes. No estoy muy atento. Gracias a Dios, me voy a morir intelectuales de intuición.
Es decir, tengo una capacidad de comprensión de las cosas fulminante. Esto me ha causado un par de veces problemas con los profesores en la escuela. De todos modos, ya he entendido una cosa. Esta noche mostraré un video del padre Antonio Spadaro, invitado en el Saloto de Corrado Augias. Para quien no lo sepa, el padre Antonio Spadaro es un jesuita, uno de los Yasmin de Bergoglio, y Corrado Augias es uno de los pontificios laicos. Gracias. Ultra nonagenario, felicísimo con el Papa Francisco. Ahora estos lo lloran y están preocupados. Esta noche se los adelanto para que entiendan a dónde voy. El padre Spadaro en los últimos días concedió una entrevista a República, el periódico, obviamente, ese famoso, en la que decía que el Papa Francisco ha dado una indicación. La indicación se ha convertido en dirección. ¿Lo entienden? Porque los jesuitas hablan así, pero hay que entenderlos. Si yo te doy una indicación, una cosa, y te digo que para ir allí tienes que tomar el agua y tienes que hacer esto, luego tú puedes decidir. La dirección significa que ya la estás siguiendo. Entonces el padre Spadaro lanzaba un mensaje diciendo, no se vuelve atrás. Ese es el eslogan que circula, no se vuelve atrás. El sucesor debe ser Francisco II, Juan 23, 24, o porque son astutos las tácticas masónicas. Prepárense, yo intentaré ayudarles. Trataré de ayudar. Podría incluso llamarse Juan Pablo III, y les digo por qué. Juan Pablo II fue muy amado por el pueblo. Pero el cardenal Dziwisz, que fue su secretario durante los 3 años, fue capaz de decir Papa Francisco santo de inmediato, como mi Juan Pablo, es una táctica. No, confíen en Stanislao y yo. Hay algunos testigos que lo saben. He estado con Monseñor Lenga, el obispo, que dice que Bergoglio no es papa en Polonia. Y me dijo algunas cosas y yo había dudado de ellas porque yo he sido así. Y luego en cambio descubrí que tenía razón sobre Dziwisz. Jesús tenía el colegio apostólico, y me detengo aquí. La pasión fue posible porque uno de los 12 lo traicionó por 30 monedas de plata. La afirmación de Dziwisz es muy grave, pero puede ser decisiva, porque si aparece alguien que se llama Francisco II, Juan 24, está claro para todos que la dirección, cueste lo que cueste, debe ser esa. Pero si se llama Juan Pablo Iunacum, los indecisos dicen que no. Puede ser que entonces quiera ser moderado, que ese impulso hacia adelante de Papa Francisco no es el que él quiere llevar adelante. Será un Papa del pueblo, devoto de la Virgen, devoto de la Eucaristía. ¿Entienden? Estén con los ojos abiertos, porque el nombre es decisivo. Ayer les mostré, fue ayer, 1 de mayo, sí, creo que sí, por la mañana, una contribución de 2 cardenales latinoamericanos que están marcando la diferencia. Esta mañana leía que un cardenal de América Latina dijo que ya no existe Europa y no existe Italia. Existe el tercer mundo, América Latina, Asia, África. No, África no lo mencionó, porque África existe como tercer mundo. Pero todos son anti-Bergoglio, porque los africanos ya saben, cuando salió la otra, esa sobre los gays, ¿cómo se llama? Fiducia supplicans, dijeron que aquí en África no se discute. No se discute. En África no bendicen a los homosexuales. Pero este cardenal ha dicho que Italia no está en el centro para indicar que ellos quieren ser decisivos. ¿Quién sabe qué está sucediendo ahí dentro? Mientras nosotros estamos aquí hablando y ellos están hablando ahí dentro. Pablo VI y los cardenales. Entonces vayamos al grano. Y este cardenal, ¿se acuerdan? Ayer decía, uno de los 2 cardenales latinoamericanos decía así, faltan el nombre y la identidad, pero la dirección, ven que las palabras vuelven, la dirección ya está indicada. A propósito del elegido, faltan el nombre y la identidad, es decir, quién debe ser, porque el programa prevé que se siga adelante con lo que quería el Papa Francisco. Ahora el problema es que al parecer, respecto a las declaraciones de los últimos días, por ejemplo la de Padre Spadaro, él y otros, ahora empiezan a mostrar, presten mucha atención, estos pasdaranes bergoglianos, que hasta ahora estaban seguros de la elección de un hiperbergogliano, empiezan a mostrar más que un cierto nerviosismo. Y están imperceptiblemente cambiando el registro comunicativo.
Daré ejemplos y diré por qué. Porque el padre Spadaro, como veremos esta noche, interviniendo en el salón de Corrado Augias, dice así: el cónclave tiene dos posibilidades. Hoy, Corazón de Jesús y San Atanasio, con el padre Spadaro, ¿se acuerdan? Había dicho que la única dirección era la de Papa Francisco, ¿verdad? Pero anoche dijo que ahora las posibilidades son dos. Ya es diferente, ya no es una, son dos. Lo dice el mismo que en días pasados en República había dicho que solo podía haber una dirección. Se lo mostraré esta noche. Después del rosario con los pioneros, ¿qué significa esto? Él dice, padre Spadaro, dice dos cosas, y lo dice así. O es un congreso de Viena, ustedes saben, para quien conoce la historia, 1815 me parece. Después de la derrota de Napoleón, Napoleón lo había controlado todo. Era el imperio que se extendía desde lo alto. Desde los Alpes hasta las pirámides, ¿lo recuerdan de memoria? Desde los Alpes hasta las pirámides y los usos como inmóvil de Madonna memoria, dado el mortazo espino, quedó el despojo en memoria, huérfana de Tamuore, Napoleón, después de la derrota de Waterloo y el exilio en Santa Elena. ¿Santa Elena? Sí, Santa Elena me parece. Sí, Santa Elena, pido confirmación al historiador. Pero yo también tengo buena memoria, gracias a Dios. Y cuando muere Napoleón, cuando termina la derrota en Waterloo, donde Napoleón pierde contra los ingleses y los prusianos, cambia el equilibrio geopolítico. Por lo tanto, en el Congreso de Viena, los poderosos de la época deciden restaurar lo que había antes. ¿Me siguen? Lo que había antes, más o menos antes de Napoleón. Cuando llegó Napoleón, fue el desbaratamiento de las estructuras. Estuvo Napoleón, lo soportamos, fue el comandante, un tirano, un jefe, un emperador, murió o perdió. Ahora volvamos a poner en marcha lo que había antes. No basta que lo diga el padre Spadaro. Está diciendo que el concilio, el próximo cónclave del 7 de mayo, podría ser, dijo él, una reedición del Congreso de Viena. O sea, ha muerto Bergoglio, se vuelve a como era antes. Por favor, lo digo a las cabezas más calientes del pequeño resto, y no hay ninguna más caliente que la mía. Ormos. Porque Dios no tiene que venir a pedir permiso, ni a don Minutella, ni a Fra Celestino, ni a don Enrico, por mencionar solo 3 nombres. Podría haber considerado suficiente la muerte de Bergoglio. La falsa iglesia. Cierto, habrá que resolverlo. El problema de la validez del cónclave, pero si entran en el cónclave cardenales prebergolianos, porque ellos deberían hacer esto, no sucederá, porque ya veo que alguien absolutamente no sucederá. Pero que de esta nuestra expectativa está derrotando a nuestros enemigos. Porque esperaban que siguiéramos nuestro camino, pero no. La Iglesia nos pertenece, Roma es nuestra, de aquellos que han permanecido con la fe apostólica, no de los apóstatas, una cum, que han seguido a Bergoglio, a Papa Francisco. Nuestra es Roma. Podemos tener esperanza. Pero que el padre Antonio Spadaro diga que ahora las posibilidades son dos, o sea, o el Congreso de Viena, entonces un retroceso, o seguir adelante por el camino de Papa Francisco. Pero ¿cómo? Hasta hace unos días decías que no puede haber más que una dirección, que es la de Papa Francisco. Ahora, anoche, le dijo a Corrado Augias en un programa televisivo sobre la sede, las posibilidades son dos, y citó el Congreso de Viena. ¿No les parece que son síntomas de cierto nerviosismo por parte de las tropas bergoglianas? ¿No les parece? Porque les diré por qué. Yo no soy un experto en masonería y nunca me ha interesado llegar a serlo. Una vez me buscaron algunas emisoras de radio para entrevistarme. Dije que sí. Apenas colgaron, me enviaron el programa de preguntas. Pues bien, mencionaste la masonería, rechacé la invitación. Dije, disculpen, yo no soy un periodista ni un escritor de investigación. Pregunten a quien sea competente. Yo soy un sacerdote. Siempre me he negado. No entiendo la masonería, pero entendí algo. Como Werner.
La masonería no es un monolito. No es Pascua. Viernes a las 8, 700 personas llenan la catedral. Hasta ahora ha habido la masonería dominante, la bergogliana roja, de izquierda. Sea alabado Jesucristo y adelante con María. Pero por lo que he entendido, dentro de la iglesia también existe otra forma de masonería, que llamamos la negra, es decir, la de derechas, conservadora, restauradora. ¿Quieres ver que Dios permite que estas tropas bafete se enfrentan entre ellas? Podría ser, porque Keyes-Ford y Spreninis no pueden hablar. No pueden hablar. Surgiría esta dificultad y alguna otra señal. ¿Por qué? Porque está Trump en la Casa Blanca. ¿Ven cómo es Dios quien guía la historia? Confíen en mí. Si todavía estuviera Biden, que se vio obligado a retirarse por un envejecimiento prematuro, ¿y quién le permite estas cosas? ¿Y si hubiera ganado Kamala Harris? Buenas noches, músicos. Ni hacen falta las congregaciones generales. Votan al Papa enseguida. Riesgo de que Trump sea Papa. Circulan en los videos, circulan algunas imágenes de Donald Trump. Tenemos un Papa y como su lema era, vamos a divertirnos un poco porque nos lo merecemos. Un poco. Y como su lema en americano era, Great America Make Again, entonces se asomaría diciendo, Great. Roma. Make Church Again, Great Again. O sea, su lema era hacer América grande de nuevo y al convertirse en Papa, hacer a Roma, a la Iglesia, grande de nuevo. Entonces es toda una manera de decir que está la presión sobre la administración estadounidense. Pero según ustedes, ¿por qué Trump vino a Roma para los funerales? Su esposa cumplía años, decidió en un abrir y cerrar de ojos ir. Está claro que Bergoglio no lo quería. Trump, ya lo saben, ya anteriormente había discutido. Miren la foto de cuando lo recibe. Miren a Bergoglio cuando recibe a Napoleón, cuando recibe a Emma Beniamino, cuando recibe Emma. Miren la foto de hace algunos años cuando en Roma ha recibido a Donald Trump. Miren el rostro de Bergoglio y lo entenderán todo. ¿Por qué fue a Roma, Trump? ¿Por qué se reunió con Zelensky dentro de la basílica, en una de las capillas laterales que, si no me equivoco, es una de las más importantes? ¿Por qué? Según ustedes, ¿por qué? Por dos motivos. Primero, yo estoy aquí. Tengan cuidado con quién votan. ¿Por qué América? Porque la iglesia, últimamente con Parolin, se había dirigido hacia el mundo oriental, entonces China, los acuerdos con Pekín. Trump no quiere esto. Miren, no se sorprendan porque veo que alguno me mira un poco así. Desde siempre. Pero de verdad, desde siempre cuando los cardenales se han tenido que reunir, o de todos modos se reunían cuando elegía el pueblo para decir la verdad o no, luego surgió el cónclave con los cardenales. Y ahí las presiones políticas de los poderosos de la tierra, hoy Trump, ayer José I de Austria, ¿entienden? O sea, siempre los poderosos de la tierra han ejercido presiones. Han enviado señales para decir tengan cuidado de no votar. Uno que vaya en contra. Y Trump sin duda ha dicho tengan cuidado con a quién votan, que no haya otro como Bergoglio, que vaya en contra de ustedes, si no me fastidia. Y sabes, América es América. No pueden no tenerlo en cuenta. Y esto es tan cierto que es sagrado. Noticia en los periódicos. Yo no me invento nada. El presidente de la República Francesa reunió a los cardenales de habla francesa para decirles, elijan un candidato, porque aquí tenemos que lograrlo. Nosotros. Entonces, esto demuestra que podría suceder así. Pero la prioridad absoluta en el cónclave, break time, según yo, es no en el cónclave, inmediatamente después con el elegido, pero de inmediato. Supongamos que es elegido. Inicio del 7, 8 y 9. Yo pienso el 9, viernes 9 de mayo debería estar el nuevo. Que se asome. Cristo, podría haber giros inesperados, o sea que ya no salga más al balcón de la logia.
Depende de quién sea elegido, porque ahora estos han decidido, con Bergoglio, destruir el protocolo. Es una lástima. También en estos son unos bárbaros, porque el protocolo debe respetarse. Es hermoso, no es que el rey de Inglaterra de repente cambie de idea. Ya no sale más en Buckingham Palace porque los tiempos cambian. Fue Bergoglio, que era así por sus cosas. Pero es bonito respetar el protocolo. Un papa también debe tener la humildad de morir a sí mismo para respetar el protocolo. Misa parece lunes, abril y mayo trastornan. Es obvio, moriría como Don Minutella y me convertiría en papa. No sé quién, ¿me entienden? No es que pueda convertirme en papa y hablar así o hacer esto. Ya no puedo hacerlo, lamentablemente. Pero si me convierto en papa, entiendo el peso. El peso del amor y del poder del obispo de Roma, por lo cual te impone respeto. Se necesitan los zapatos color caoba, esos que tienen un significado y te los pones. ¿Claro? Se necesita el anillo del pescador, que tiene su propia elegancia, y te lo pones. No es que puedas decidir tú ponerte los zapatos rotos, porque eso es un acto de presunción. Has aceptado convertirte en papa, entonces respeta las reglas. Puedes cambiar algo, pero no yo. Entonces no descarto que cuando llegue el nuevo, ya no se asome más desde la logia de San Pedro. Quizá lo haga, pero podría decidir que se asoma, qué sé yo, desde el bar ese de la Vía de la Conciliación, que hay varios. Uno grande se pone ahí a tomar el café y dice, soy el nuevo papa. Ahora ya es posible, ustedes se ríen, pero miren que no son cosas descabelladas, porque una vez que has iniciado masivamente, diabólicamente, el proceso de demolición de la identidad del papa, es en lo que Bergoglio ha tenido más éxito, porque le salía de manera espontánea destruir la solemnidad del pontífice romano. La ha destruido. ¿Se podrá alguna vez arriesgar el próximo? Yo lo haría. Pero el próximo papa, si yo fuera elegido, yo lo haría. Pero ¿se podrá alguna vez arriesgar el próximo papa a ponerse los zapatos color caoba? Yo me los pondría de nuevo, haciendo entender que mi predecesor se equivocó al ponerse esa cosa negra así. ¿Qué? ¿Para agradar a la gente? Eso es populismo. Tú no eres el papa para agradar a la gente. Eres el papa para confirmar a los hermanos en la fe, no para hacerte el populista. La iglesia prevé que te pongas la muceta roja, esa con el armiño rojo, que es elegante y solemne, pero no te la pones porque seas rico. Wojtyla, lo saben, era respetado, y sin embargo era bastante desenvuelto, pero respetaba los signos. Sin embargo, Sor, la que lo cuidaba, ¿cómo se llama? La hermana Tobiana cuenta algunos detalles, yo los he leído, que por ejemplo cito dos. Juan Pablo II, hermana Tobiana, como nunca quería cambiarse, nunca quería que se compraran camisetas nuevas. Sabes, el uso, el desgaste, y entonces la tela se rompe. Entonces Sor Tobiana se veía obligada, según contaba ella, a comprarle unas nuevas, pero para que él no se diera cuenta, hacía algún desgarrón en las nuevas y se las cosía, de modo que al menos el tejido era fresco, limpio y nuevo, porque él no quería cambiarlas. Y luego Tobiana, cuando el Papa tenía que cambiarse los zapatos, decía a los cardenales, no pidan audiencia al Papa. Los primeros 3 días con los zapatos nuevos, porque se ponía nervioso, porque le resultaban incómodos, pero se los ponía. ¿Qué es este capricho? Porque ahora tenemos que presenciar quién sabe qué, algo que el próximo Papa se invente, que se quite el hábito blanco y se ponga un clergyman. Se acabó la solemnidad papal. ¿Vale? La banda, ¿por qué no estaban? ¿Por qué no estaba el escudo de las llaves en la banda de Bergoglio? El único que tenía la banda blanca sin las llaves. El Papa debe ponerse, entonces quiere decir que no era el Papa, lo dio a entender de todas las maneras, debe ponerse las llaves. Ahora puede suceder. Podemos esperar que el Papa se asome en clergyman, quizá con la camisa desabrochada, porque ya estamos en mayo, ¿entiendes? Y que en vez de decir alabado sea Jesucristo, diga los programas de esta noche en RAI 1. ¿Por qué se dijo Fra Celestino y hermanas buenas noches? ¿Pero qué es Fra Celestino y hermanas? Buenas noches. Buenas noches. Está la más alta autoridad moral del cristianismo y por lo tanto del planeta. El vicario de Jesucristo en la tierra se asoma diciendo buenas noches. Pero allí había que mandarlo al diablo. Y alguien lo hizo desde el principio. Pero qué buenas noches, que yo me acuerdo. Luego conté que como frecuentaba al padre Amorth, yo estaba en Roma y fui a visitarlo y yo siempre decía buenas noches. Pero yo decía buenas noches por respeto. Luego siempre se ha elogiado.
Aquella vez no lo hubiera dicho nunca, Padre Amorth. Qué buenas noches. Se dice alabado sea Jesucristo. Por Bergoglio me la agarró, suele pasar. Sucede a menudo en este tipo de situaciones. Entonces, lo primero que debe hacer el elegido, aunque se presentara con el clergyman, yo estoy hablando en absurdo, tranquilos. Nosotros seguimos nuestro camino. Actualmente yo no habría ya organizado la reunión para Milán. Hay quien no piensa en las cosas. Pero entonces, ¿qué hace mi Nutella? Quiere volver atrás. Pero qué tonto eres, ¿no lo entiendes? ¿Que es una estrategia? Organizaríamos la reunión en Milán si supiéramos que algo cambia. Pero imagina que la hacemos y nos engañan. Viene el Papa y no dirá lo que esperamos. ¿Qué debería decir? Fray Celestino lo dijo esta mañana. Se asoma lentamente y dice, alabado sea Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, que luego si fuera yo diría queridos hijos, porque el Papa es padre. Es hermano, pero ante todo es padre. Es hermoso pensar en el Papa que nos llama hijos míos, no hermanos y hermanas. De todos modos, queridos hermanos y hermanas, aquí están los señores cardenales. Gracias. Han elegido al nuevo obispo de Roma, el sucesor de San Pedro en la cátedra de la verdad, y esas cosas. Por lo tanto, comunicamos que el cónclave ya ha decidido condenar la herejía del llamado Papa Francisco y abrir una investigación, una indagación, porque muchas cosas hacen creer que Bergoglio no era el Papa. Ahora ven. Y el nuevo Papa dice, ahora ven, don Minutella, asómate, saluda conmigo. ¿Entiendes? Porque debería ser la cosa más. Fra Celestino lo dijo esta mañana con seriedad. Yo lo digo un poco más así porque llevo una hora harto. Pero esto es lo que debería hacer el nuevo Papa, eliminar de inmediato. Porque nosotros no hemos hecho nada malo. Hemos gritado la verdad, hemos custodiado la fe apostólica. En cambio, yo creo que todo esto no sucederá. Con algo peor. Por eso os espero en Milán, porque ese es el encuentro que marca la diferencia. Algo peor puede suceder. Muy bien. Cambia la forma, pero no cambia la sustancia. ¿Dónde estamos, los sicilianos en su mayoría contra los peregrinos toscanos? Nosotros conocemos, también ellos, todos, conocemos la novela del gato pardo. También la rodaron. Cambiar todo por completo, para no cambiar nada. Atentos, por comparar las dos opciones. La tercera es, sin duda alguna, la más diabólica. Hacer creer a las masas, porque hay muchos que están descontentos con el Papa Francisco, que cambia. Y entonces se presenta tanto el probado Jesucristo, con la vestidura blanca, el armiño, la estola, la cruz pectoral, incluso los zapatos de moca. Esta es la otra opción respecto a la que les decía hace poco. Esa puede resultarnos más desconcertante. ¿Por qué? Porque dirá, pongamos, la muerte del Papa Francisco no nos desconcierta. Después de la muerte del Papa Francisco, nuestra tarea ahora es seguir adelante todos juntos. Y por lo tanto un Papa que ya en el primer mes recompone las divisiones, que habla con moderación, que se muestra completamente piadoso, devoto y santo. En ese caso yo prefiero el estilo de Bergoglio, que era refinado en la, digamos, desarmonía, es justamente desarmónico por antonomasia. Y no solo eso, cuando ya has envejecido en la silla de ruedas, ya desde antes era así. Eso se vuelve más peligroso, porque habrá muchos del pequeño resto que podrán caer en la trampa. Ah, pero viste, ya no empiezan a decir ahora, pero imagina cuando salgas ya que se asoma y te empiezan a decir, viste, finalmente las cosas han cambiado. Si siguen a alguien que los ha sacado de la iglesia. Pero este Papa, ya ven, no es como Bergoglio. Ahora él es bueno, ahora él es bondadoso, ahora él es santo. Mira qué estilo moderado tiene, no tiene los tonos del Papa Francisco, pero ahí está el engaño, porque la forma no toca la sustancia. Si no condena a Bergoglio, si no dice que Bergoglio era un apóstata ético, si no dice que Bergoglio no era el Papa. Gracias. Incluso si se levanta del suelo, porque podría llegar también como el último Papa, Antonio. Aunque se levante del suelo. Y cuando bendice hay gente que se levanta de las sillas de ruedas o recupera la vista.
Plaza de San Pedro, no se fíe en la condición. Una sola que condene de inmediato las herejías. ¿Y por qué? Y concluyo, queridos, vamos ahora a la conclusión. Les estoy invitando a venir a Roma a todos, pero absolutamente a todos. A Milán. ¿Ves? Si no es culpa mía, es culpa de quien se ha quejado, porque me dejan pasar. Les invito a Milán. Debo decirles esta última cosa. Debemos estar preparados para cualquier eventualidad, porque aquí puede suceder, en un instante, una catástrofe. Por ejemplo, supongamos, disculpen, un último inciso antes de la conclusión, se me estaba olvidando. Supongamos que los cardenales, Bergoglio en mayoría, deciden no hacer caso, supongamos, de la presión constante de Trump, y eligen a un hiperbergogliano. Ven, esto pues dura, porque Trump es un sheriff. El cardenal Giovanni Battista Re, que presidió los funerales de Bergoglio, en la homilía, delante de Trump dijo, nosotros seguiremos adelante en defensa de los inmigrantes. Y citó no solo Lampedusa, sino también Estados Unidos y México. Fue una bofetada para Trump, eso. Fue una bofetada a Trump. Trump aceptará que esto suceda, que gane un hiperbergogliano, pero entonces si sucede, puede suceder cualquier cosa. Porque si son serios, las premisas no son buenas. Pero si fueran serios, llegarán hasta el fondo con un par de cardenales, como por ejemplo Müller, quien ha dicho, Cardenal Müller, el alemán Müller ha dicho, si no se aclara sobre amoris laetitia y fiducia, supplicans, y es elegido uno que sigue esta línea, encima de él está el Cardenal Müller, ocurrirá un cisma. Pero yo no lo creo. ¿Saben por qué? Porque el cisma ya ha ocurrido. No lo ven. Es lo que ha hecho Bergoglio. Deben declararlo. Y luego hay otras declaraciones realmente sorprendentes. Por ejemplo, esta mañana me había llegado una noticia bastante interesante. Aquí está, por ejemplo, en HuffPost salió un artículo titulado así, me lo ha dado don Enrico. Y le agradezco. Pidió a los hermanos, excepto Fray Celestino, que no usa las redes sociales, que me mantuvieran informado también sobre otros temas. Porque yo no puedo, digamos, recopilar todo tanto sobre el matrimonio de sacerdotes y obispos. Que sean mujeres. ¿Saben quién dice esto? Uno que entra en el cónclave. El luxemburgués Hollerich, el que dice que puesto que el primer capítulo de la Carta a los Romanos condena la homosexualidad, estos son diabólicos. O sea, quitas el primer capítulo de la Carta a los Romanos porque no te gusta. Entonces ahora nosotros, la palabra de Dios, podemos decir que lo que nos gusta lo dejamos. ¿No es santa? No es eso lo que quiere Satanás. Pero es el artículo. Hollerich, el sudafricano, son cardenales estos Borsellino, el tongano, María, la patrulla de los brasileños, y luego obviamente el italiano Suppi, el de Bolonia, que es papable. Al grupo Porporati no le bastó abrir la iglesia como Bergoglio. Hay que avanzar. No se vuelve atrás, adelante. Hay que abrirla de par en par a homosexuales y transexuales, al sacerdocio femenino y a la posibilidad de que los sacerdotes se casen. Este era el anuncio de Hollerich, que entrará en el cónclave, y algunos también lo consideran papable. Conclusión. La conclusión es esta, mis queridos. Y estamos nosotros que deberíamos vernos en Milán el 29 de junio. ¿Cómo ha ido hasta ahora? Ha sido increíble. Es increíble. ¿Por qué es increíble? Porque volviendo a San Atanasio, y he leído algunas cosas escritas por el cardenal John Henry Newman, lo tengo en mi biblioteca, él cuenta que para su asombro, San Atanasio y luego otros padres de la iglesia veían llegar, estamos en el año 300 después de Cristo. No es un reproche, no es un reproche. Fieles estamos en el año 300 después de Cristo. Uno se desplazaba con caballos y carruajes. Es viernes. Una vez en Alejandría, donde él predicaba contra el arrianismo, contra la herejía, y San Atanasio ve llegar gente del sur de Egipto, Berhab 2 días. Y San Atanasio, un hombre de Dios, es así. Entonces dice, provee. Debían descansar, preparar para comer. ¿Cómo lo hacían? Muchos. Y el jefe del grupo dijo, Padre en San Atanasio,
Nosotros hemos venido porque desde hace tiempo hemos escuchado tu llamado a no ir a las misas con los arrianos. Y como necesitábamos a Jesús Eucaristía y la bendición apostólica, hemos hecho este viaje. Nos vemos en la misa, recibimos la bendición y luego regresamos. Lo hicimos por aquellos tiempos, 2 noches de viaje y no se viene a Milán porque está lejos. No han entendido nada. No han entendido el acto apocalíptico de Milán el 29 de junio. Y esto me duele porque después el diablo te dice, ¿viste quién te manda a hacerlo? Has perdido el hábito, vives una vida en la que te pueden eliminar en cualquier momento. ¿Cómo vives? Y luego estos te critican porque haces encuentro en Milán. 150 euros desde Palermo. Desde Palermo, 150 euros. Porque quizá desde Nápoles o desde Cagliari, no lo sé. O desde Bari. ¿Sabes? Queda más al norte. Creo que el combustible influye en el coste aéreo. Pienso que los discursos que tengo que hacer... Lo siento, estoy decepcionado de ustedes, me preocupo. Creo que me quedaré solo. A la larga, si hay quienes se han quejado porque el encuentro se hace en Milán y no en Roma. Decepcionado. ¿No se entendió la convocatoria? ¿No se ha entendido que también habría que venir a caballo, o como decimos en siciliano, o sicariedu? Estar presentes. No pasa nada, la Virgen proveerá, me haré un préstamo, como si tuviera que hacerme una prótesis dental, tengo que ir. Ahora tienen que ver todo el mundo que han hecho sus maniobras, que nosotros estamos aquí, que aquí está el juego, aquí es donde quería concluir. Hoy me tomé un poco más de tiempo, pero era necesario, porque ahora los días, tengan paciencia, sopórtenme, luego yo haré una especie de pausa. Después de la elección del nuevo, pero en estos días deben tener paciencia. Yo hago lo mío. Arréglenselas. Quien me quiera escuchar, que me escuche. Estaba diciendo la conclusión. Nosotros tenemos que vernos en Milán. Abraham, ¿quiénes somos nosotros? Porque según yo no se ha entendido hasta el fondo. Yo entro en el pequeño resto. Tú eres una cretina. Si hablas así y das fuerza a los enemigos, tú no entras en ningún lado. Tienes que decir que nunca has salido de la Iglesia Católica. No que hayas entrado en el pequeño resto. ¿Alguna vez me habéis escuchado decir, entrad en el pequeño resto? No entras en ningún sitio, solo sales. Y paciencia, si han salido millones, llegamos a 4 actos, no importa. Yo siempre lo he dicho, a mí no me importa quedarme solo. Porque cuando hablo de falsa iglesia, hablo sobre todo como teólogo. Luego tengo las locuciones, Jesús, la Virgen, me reconforto. No es que lo pueda esconder, en las narices de todos mis enemigos, de los cuales me importa un bledo. No puedo esconderlo ahora más que nunca, pero no hablo de ello. No tengo solo el testimonio, sí, yo tengo un apoyo que me viene de lo alto, pero es normal. Diría que es obvio, porque gracias a la gracia gratuita, y porque en cada misión Dios da la pequeña gracia de estado. Así que yo he tenido un apoyo sobre todo en los momentos en que estaba solo y he estado solo, que venía de lo alto. Eso vino después, porque yo, aunque no tuve ese apoyo, quizá habría terminado antes, pero tenía claro que esa no era la Iglesia Católica. ¿Quiénes somos? Yo entro en el pequeño resto. Yo salí del pequeño resto. Salí porque el padre Fareno grita. Entonces salí del pequeño resto y he vuelto a entrar. Pero ¿qué gente hemos tenido entre nosotros? El pueblo, que uno aclama al pueblo, oklos en griego, es una palabra negativa en los evangelios, porque es el oklos quien grita, crucifícalo, crucifícalo, después de que han comido los 5 panes multiplicados, algunos de ellos, lo dice María Batitorta. Muchos beneficiados gritaban, obsesiones, endemoniados, la multitud es peligrosa, yo he salido del pequeño resto. ¿Por qué has salido del pequeño resto? Porque el padre Faré no grita, Don Minutella grita. Y entonces yo, es más agradable, padre Faré, luego también esto. De todas formas es más agradable. Yo no sé, bueno, más agradable el padre Faré. Bueno, quédatelo, has salido del pequeño resto. No entendí nada. Otro ejemplo. Yo salgo del pequeño resto porque ya no me siento bien, porque he discutido y entonces me voy. No se entendió absolutamente nada. Pequeño resto es una manera de hablar de lo que queda de la fe apostólica.